Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde nos quedamos? Ok, ¿quién se acuerda dónde nos quedamos? Estábamos en clasificación, bueno, nosotros nos quedamos en clasificación de las neumonías. Creo que estábamos en las fetales. No, en Vamos las a neonatales. neonatales. Sí, regularmente voy a la par como, por eso a veces con ustedes, con los del B, parecía que termino más rápido, pero vamos iguales, nos quedamos siempre en la misma diapositiva. Bueno, vamos a comenzar otra vez. Permítame un segundito. Ok, vamos, ¿dónde estamos? Bueno, eh, habíamos comenzado la clasificación de las neumonías. Vamos a partir de unas 2 o 3 diapositivas antes, donde nos habíamos quedado. Habíamos quedado que se clasifican primeramente, sí, vamos a irnos una atrás. ¿Ok? Entonces, las neumonías se clasifican según el grupo etario, en recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, adultos y en el adulto mayor. ¿Ok? Según las neonatales, se clasifican, permítanme tantito. Ok. En congénitas, intrauterinas, adquiridas durante el nacimiento y las postnatales. ¿Ok? De las congénitas habíamos hablado del síndrome de Tosh, citomegalovirus, herpes, toxoplasma gondii, rubiola, treponema pallidum y las famosas enterobacterias, que claro, no forma parte del TOSH, las enterobacterias. Las adquiridas intrauterinas, tenemos al estreptococo de grupo B, enterobacterias, listeria monocitógenes, clamidia, trachomatis y ureaplasma ureolítico, que es una bacteria atípica que provoca broncodisplasia en niños, ¿cómo se llama? En niños de término. Las postnatales, estafilococo y enterobacterias. Es muy importante señalar, por ejemplo, cuándo es una neumonía realmente adquirida in útero, o después de que nace. Regularmente cualquier neumonía que se suele presentar 3 semanas después todavía de haber nacido puede ser considerada como una neumonía in útero. Y aquí tenemos que tener muy en consideración los gérmenes más comunes, que son el estafilococo y las enterobacterias. Los lactantes y preescolares cambian mucho, ya que ese es el Streptococcus pneumoniae, la primera causa, sigue estafilococo, Haemophilus influenza, y anteriormente no se metía a Mycoplasma, pero ahora se mete a Mycoplasma pneumoniae como uno de los agentes principales. Este es un niño que, si se dan cuenta, es una imagen, es una neumonía
muy claro se ve que es neumonía. ¿Por qué es una neumonía? ¿Por qué lo digo con esa firmeza que es una neumonía? Exactamente, porque tiene broncograma aéreo. Aquí se ve muy bien el broncograma aéreo. Este es un proceso neumónico. Entonces, las neumonías tienen eso en común, que tienen un broncograma aéreo. Bien. Viene la neumonía en adolescentes y adultos, que sigue siendo Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Yo les comentaba a ustedes que con el advenimiento de la vacuna de neumococo, las vacunas por neumococo han disminuido notablemente y Mycoplasma suele ser uno de los agentes principales. Ustedes se han dado cuenta que yo receto mucho claritromicina. No lo receto por dos razones, ¿eh? Una, menos resistencia. Dos, siempre me cubre excepto y me cubre micoplasma en caso de ser un micoplasma. ¿Sí? Tres, por el efecto antiinflamatorio que tiene la claritromicina. Entonces, la claritromicina es, aún yo la pongo sobre la citromicina, aunque vimos en época cómo se utiliza la citromicina en los adultos también, pero yo pongo siempre la clarito sobre la citromicina. Anteriormente era la eritromicina la que tenía su lugar, pero a pesar de que han cambiado la formulación con la eritro, sigue ocasionando muchos problemas diarreicos. Pero siempre la claritro seguirá siendo uno de los mejores antibióticos, al menos de primera elección en neumonías bacterianas, ya que la primera causa de neumonías son las virales. En el adulto mayor, en el anciano, ¿no? Tenemos el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Bien, entonces, yo les he comentado, ¿no? Mucho, no sé, también creo con ustedes hemos hablado de la microbiota y todo eso. Entonces, cuando los adultos mayores tienen sus neumonías, muchas veces porque hay una disbiosis en el tracto respiratorio y su microbiota. Entonces, eso los hace también ser más susceptibles a padecer neumonías. Amén que el adulto mayor cada vez pues está, ¿cómo se llama? Su caja torácica no se mueve más, la elasticidad es menor, sus cartílagos son ya más osificados y pueden formar fácilmente síndromes de hipoventilación alveolar, ¿ok? Estaba yo metido ahí, yo creo que conforme va llegando la edad, y eso lo deberían ustedes de aprender de nosotros, para que cuando lleguen, ¿cómo se llama? Lleguen mejor que nosotros. Hay muchos programas de cómo ser longevos, y la longevidad no se va con querer llegar a los 80, a los 90 años, y todo mal, no, sino querer llegar bien. Y una de esas bases, pues, es el ejercicio y la buena alimentación, que ahorita ustedes están en su mero punto de poder hacer lo que ustedes quieran hacia un futuro. Alimenten su futuro, invierta en su cuerpo, en su mente. Bien. Entonces, la incidencia de neumonía aquí en la comunidad se incrementa con la edad, pues sí, alcanzando de 25 a 35 casos por cada 1,000 habitantes en poblaciones mayores de 65 años de edad. ¿Ok? Principales factores de riesgo para una neumonía comunitaria en el anciano. Fíjense que afortunadamente cada vez hay más, ¿cómo se llama? Más geriatras, pero pobres ancianos, ya que aquí en Wuhan hay unos, así me entiendes, que geriatras, que no lo son, que no les tienen paciencia. En lo personal, a la edad de ustedes, cuando yo decidí ser pediatra, no les tenía paciencia, pero no será que como se va acercando uno a ese punto, va uno teniendo cada vez más y más paciencia a este tipo de pacientes. Entonces, hay factores de riesgo para que ellos desarrollen más fácilmente una neumonía. Y uno que son los cambios del envejecimiento, que se había comentado, disminución de la movilidad ciliar. Recordar que el sistema inmune también, su sistema inmunoregulador se viene hacia abajo y eso hace también que el paciente pues sea más susceptible. Las bacterias, las disbiosis que hablamos de la microbiota, tanto en la boca, el uso de antibióticos
para aquellos pacientes que han tenido intubación orotraqueal, la malnutrición, la sustitución séptica, la cavidad oral. La cavidad oral es algo que es muy descuidado en el anciano. Pues se dan cuenta que mucho anciano, cómo se descuida la boca, y es ahí donde pueden comenzar las bacterias. Aspiración silentes de secreciones orofaringias. Muchos pacientes que tienen factores de riesgo, que han tenido EBC, están teniendo pequeñas microaspiraciones. Desnutrición, deficiencia de algunos componentes vitamínicos, de zinc, ¿cómo se llama? De magnesio, en fin. Entonces, el paciente anciano se vuelve como el paciente, como el lactante o el recién nacido, que es deficiente en algunas cosas, y el anciano lo mismo, por lo cual, con mucho cuidado y determinando bien, hay que darle algunos suplementos para evitar esos factores de riesgo. Aquí muchos de los ancianos son abandonados en los asilos, o bien algunos van por situaciones propias y no son muy bien tratados, y eso hace pues que entre ellos también se diseminen algunos patógenos. Hay, por cierto, un libro muy bonito, se me olvidó ahorita el nombre, que habla sobre todo se lleva a cabo en un asilo de ancianos y las travesuras que hacen ellos y también cómo los mantienen. Amén también de las comorbilidades que tienen ellos. La mayoría de los ancianos llegan con EPOC, llegan con insuficiencia cardíaca, diabéticos, algunos llegan con secuelas ya de cáncer, en fin. Todo esto hace que tengan predisposición al desarrollo más fácilmente de neumonías. Hay una puntuación, sí, estas puntuaciones que existen en el famoso CUP65 para ver la gravedad de los pacientes con neumonía. En este caso está clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, ¿no? Y da un determinado puntaje, y aquí vamos a ver la gravedad de los pacientes, ¿no? Y aquí vamos a ver desde si las necesidades de cada uno. Ahorita vamos a ver o hablar del famoso CUP65. Ok, entonces los índices de severidad de la neumonía evalúa varios parámetros. Ok, aquí está el famoso CUR, que es el estado de conciencia, si está confuso, el nitrógeno ureico, cómo se encuentra, su frecuencia respiratoria, su presión arterial, cómo se encuentra, y su edad. Entonces, entre más tiene algún CUR mayor posibilidades o mayor gravedad va a tener el paciente. Aquí están varios de los parámetros que se toman en este tipo de pacientes. ¿Sí? Esta no. Permítame. Ok. Estamos hablando de clasificaciones. Las neumonías también se clasifican en neumonías típicas y neumonías atípicas. Entonces, las neumonías atípicas abarcaban el 70%. Actualmente es menos, puesto que las neumonías atípicas cada vez se incrementan más. Las neumonías típicas está neumococo, Haemophilus influenza, estafilococos, Klebsiella, Pseudomonas. Muchas veces cuando les pregunto a agentes de neumonías atípicas y ponen siempre Klebsiella, ¿no? Klebsiella es neumonía típica, siendo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y Staphylococcus aureus los principales causantes de neumonías típicas. Las atípicas tenemos a un grupo muy grande, tenemos a Mycoplasma, a Clamidia, a Legionella, adenovirus y virus sincicial respiratorio. Entonces, las neumonías virales forman parte de las neumonías atípicas. Entonces, las neumonías atípicas tenemos a varios microorganismos, tenemos a Mycoplasma, tenemos a Clamidia, tenemos a Legionella y tenemos a la Lactococcus. En orden de frecuencia, creo que las puse. Entonces, Mycoplasma es la principal causa de neumonía atípica bacteriana. Porque si la pregunta, la respuesta es ¿cuál es el agente causante de neumonías atípicas? Número 1, los virus. Y en las bacterianas es Mycoplasma pneumoniae. Le sigue con frecuencia Clamidia, le se forma casa anecdótica Legionella, y
Por último, sigue la citoacosis. Entonces, micoplasma. La evolución clínica dependerá de la virulencia del agente. El mecanismo de contagio ocurre de persona a persona mediante las famosas gotitas de flush, con un periodo de incubación que va de 2 a 3 semanas. Agarra, llega, cae hacia las vellosidades y aquí provoca algo muy, muy importante. Eleva una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, pero una característica también del micoplasma es que tiene mucha afectación intersticial. Aparte de que tiene mucha afectación intersticial, tiene mucha afectación bronquial, llegando a provocar. A ver, está haciendo ruido. ¿Ya? No me cociné. ¿Quién es? Va que sepas que sí cocina. Cruza a casa, Karen. Karen, tu micrófono. Karen, tu micrófono. Karen, Vanessa. Una llamada de aquí, más grande. No, o sea, así de ese tamaño como la azul, pues, pero otra. Como esta. Ajá, como esa. A ver. Ya la silencié porque si no, no nos va a dejar. Listo. Entonces, va a provocar mucho problema endobronquial y va a provocar mucha hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Entonces, aquí hemos hablado, esto ya es. Manifestaciones clínicas de neumonía por micoplasma. ¿Sí? Puede dar una traqueobronquitis, neumonías, faringitis, rinitis, puede llegar hasta una meningitis, extrapulmonares, puede dar anemias hemolíticas, puede dar desde gastroenteritis, hepatitis, mialgias, artralgias, exantemas, pericarditis, neurológicas, meningitis, meningoencefalitis, ¿sí? Hasta esplenomegalia. Fíjense que antes se pensaba que las neumonías por micoplasma no provocaban derrame pleural. Ahora se ha visto que las neumonías por micoplasma provocan también verdaderos derrames pleurales. ¿Ok? A propósito, ahorita que me acordé, hablé con la secretaria de cuarto y ya sabe que le vamos a entregar las calificaciones ¿cómo se llama? El día 7. Ya está consciente de que, ya hablé con ella, ya sabe que, con la secretaria siempre hablando tranquilamente, muy amablemente, digo, pues sí, doctor, no hay problema, ese día me las trae usted, nada más que estén abusados sus alumnos para el examen extraordinario, así que ya no vamos a tener ningún problema. Ok, bueno, regresando a la clase. Entonces, estas son las manifestaciones por micoplasma. Los hallazgos radiológicos de una neumonía por micoplasma puede dar patrones, puede dar opacidades, infiltrados intersticiales, reticulonodulares, consolidaciones, y el derrame pleural se encuentra hasta en un 80% de los pacientes. Algunos textos van a encontrar que no provoca derrames, pero ya ven que efectivamente el 8% de los pacientes pueden desarrollar derrame. ¿Ok? Aquí están muchos de los cultivos, como lo podemos hacer. El diagnóstico realmente va siendo clínico. Anteriormente hacíamos las criolutininas en el paciente con micoplasma para llegar a hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y la incidencia de infecciones de 4 por cada 1000 niños por año, siendo mayor en poblaciones cerradas o en familias numerosas, es altamente contagioso micoplasma. Por eso, cuando damos antibióticos, debemos, en caso de neumonías, siempre debemos de dar algo que nos cubra micoplasma. ¿Por qué? Porque si nada más agarramos y damos un antibiótico por darlo, estamos en un grave error. Es por eso el cual yo los invito siempre a usar la Claritro, es excelente, menos resistencia, menos problemas. El único problema que tiene la Claritro es que friega el estómago, da gastritis, algunos da diarrea, pero es menos que otro tipo de antibióticos y los cubrimos mejor. Bien. Micoplasma, otra vez
mayor parte de las neumonías atípicas, este es un micoplasma, es un germen procariota pequeño, carece de pared celular, crece en medios libres celulares, es un aerobio, fermenta la glucosa, ¿sí? Y se puede cultivar, esta es micoplasma. Sí, clínicamente, homicidios, fiebre. Recordar que se llaman neumonías atípicas porque no son típicas. No van a presentar el cuadro clásico. Puede ser que de pronto está bien y de pronto puede tener mucha fiebre o bien tener dificultad respiratoria y no tener fiebre. En este caso puede presentar fiebre, tos seca, cefalea, escalofríos, sibilancias, los que les comentaba hace ratito, crépitos, y hay poca correlación entre la clínica y el aspecto radiológico. Ok, esto es del diagnóstico. Aquí están las aglutininas, de unas 64 hemaglutininas frías, también llamados. Anteriormente se hacía esto, creo que actualmente ya no se hace. ¿Sí? Bien. Aquí está alguno de los tratamientos, pero no olvídense del eritro. La claritromicina de 15 a 30 miligramos por kilo por día, por lo menos en 2 dosis, por lo menos por 14 días. Hay que ser muy precisos. Si estamos sospechando en una neumonía, no salgamos con, ¿cómo se llama? Con antiesquemas de antibióticos de 7 días o de 5 días. Se lo debemos de dar completo. En este caso, la claritromicina, hay varios nombres comerciales. Uno es Adel, el otro es Claricid, en fin. Pero la claritromicina será por siempre un antibiótico excelente. Otros van sobre la citromicina. Yo tengo mis reservas con la citromicina, ¿sí? Bien. Esto es lo mismo. No sé las pruebas diagnósticas, cultivo, que tiene una especificidad del 100%, inmunofluorescencia indirecta, una sensibilidad de una especificidad del 92%, que sería uno de los mejores, el ELISA, lo podemos hacer con una especificidad del 79 al 100%, las famosas creaglutininas, que creo que ya no se usan, y obviamente el PCR. Si podemos hacer PCR sería lo mejor, ya que tenemos una alta sensibilidad y una alta especificidad. Bien, hay una asociación o una relación entre Mycoplasma pneumoniae y asma, ¿sí? Entonces, la Mycoplasma pneumoniae se asocia a una inflamación tipo 2, lo cual va a hacer que, pues, los linfocitos TH2 empiecen a elevarse y empieza a parecer que estamos ante un cuadro de asma, pero no. Esto puede, pues, porque Mycoplasma produce inflamación, obstrucción, hiperactividad, lo que yo les he comentado, ahorita que hemos hablado del micoplasma. No vamos a hablar de cada uno, ¿no? Porque vamos a hablar ahorita del diagnóstico radiológico y todo este tipo de cosas. El rol del micoplasma neumónico hace que también el paciente con asma se exacerbe. Por eso ven que luego muchos pacientes, si bien es cierto, el primer causante de sibilancias son los virus, en alguien que hay que sospechar es el micoplasma. ¿Ok? Bien. Clamidia. La clamidia es otro germen atípico ocasionado por Clamidia pneumoniae, ¿sí? Vamos a ver acá. Tenemos Uroplasma. Uroplasma es otro germen atípico, ¿sí? Y se ha relacionado con el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica en prematuros, pero también en niños ¿cómo se llama? De término, ¿ok? Bien. Ureoplasma, aquí está ureoplasma. Esa no, O sea, es que está todavía aquí está revuelto, por lo que llaman las diapositivas que yo les diga esto, ¿no? Bien. La enfermedad de los legionarios. La enfermedad de los legionarios es causada por un tipo de bacteria llamada Legionella. Es bastante raro, casi no he visto yo enfermedad de los legionarios, y la bacteria lleva el nombre al brote que tuve en 1976, durante el cual algunas personas que asistieron a una convención de la Legión Americana de Filadelfia sufrieron un tipo de neumonía, por eso se le dio este tipo de nombre, ¿no? Una infección más leve que también causada por legiones se llama fiebre del Pontiac. El término legionelosis puede usarse para referirse a enfermedades legionarias o a la fiebre de Pontiac. Es rara, pero hay que sospechar en ella, ¿sí? Rara en niños, su incidencia exacta es desconocida y se le atribuye al 2
o al 9% de las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí? Aunque dice que hay un subdiagnóstico de la enfermedad. Existe variación estacional en el 72% de los casos, se produce en verano y otros a principios de otoño. Esta es la famosa enfermedad de los legionarios, ¿ok? Y se propaga a través de gotas de agua en el aire, en la naturaleza, ¿sí? Vive en agua dulce y rara vez causa enfermedades. El legionario puede crecer en el agua si no se mantiene. Inclusive, algunas veces se encontraba en los, ¿cómo se llama este tipo de neumonías? En los aires acondicionados. Y eso hacía que pensar en neumonía, en enfermedad de los legionarios. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué más? Los factores de riesgo, como cualquier otro, ser fumador, tener una enfermedad pulmonar de base, un sistema inmunitario debilitado, estar tomando medicamentos, y puede dar también algunas manifestaciones extrapulmonares, como esplenomegalia, pericarditis, miocarditis, endocarditis, infecciones por heridas, en fin. Entonces, son neumonías un poco raras. Seguimos, clamidia. Fíjense que la enfermedad por clamidia yo la he visto mucho en los recién nacidos. Yo les comentaba que aquí había que hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial entre dos enfermedades, al menos en los neonatitos. En los neonatos hay que hacer diagnóstico diferencial entre clamidia y la rinitis postnatal. Hay una rinitis que se llama, que es rinitis postnatal. Hay que recordar que in útero nos comportamos con un predominio de linfocitos TH2 todos. Parte de que no somos abortados y que no somos expulsados por la madre, o mejor dicho, parte de la tolerancia uterina, es que el tipo de células está invertido. La mayoría de nosotros, los que no son alérgicos, tenemos un predominio de linfocitos TH1. Este es el predominio normal. Hay un equilibrio, recuerden, entre todo tipo de linfocitos, pero nosotros la mayoría de la gente que no tendemos hacia muchos procesos alérgicos, tenemos una tendencia a desarrollar linfocitos TH1. Pero en útero, parte de esa tolerancia uterina que va teniendo es TH2. Entonces, muchos niños al momento de nacer se hace el switch. Este switch de TH1, de TH2 a TH1. Pero en algunos niños, por X razón, incluyendo por nacer por cesárea, ese switch de TH2 a TH1, sí, tarda. Entonces el niño nace con mucho moco y hace que el niño nazca muy constipado. Y es cuando le empiezan a echar la culpa al interno, al estudiante, de que lo contagió. Y son niños que nacen y tienen muchos mocos. Eso es una rinitis neonatal. Nada más tiene constipación, se maneja igual que una rinitis alérgica, sin tanto problema, se quita antes de los 3 meses y no deja ninguna secuela. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con clamidia, porque aquí el niño nace, el niño está con ojos muy chinguiñosos, tiene bastantes secreciones, bastante moco y tiene bastante tos. Entonces, muy diferente a una rinitis neonatal. Y es cuando decimos, puede tener y lo empezamos a escuchar, el niño empieza a toser, empezamos a escuchar algunos créditos. Aquí es bastante complicado, porque alguien puede decir, doctor, y no sería una neumonía neonatal la que esté cursando, hay que hacer también diagnósticos diferenciales. Sí, pero es frecuente ver neumonías por clamidia en los pequeños. ¿Ok? Aquí no es más que algo de lo que ya les expliqué. Ok, de edad más frecuente está Ahora, también se puede dar en edades más grandes, entre 5 y 15 años, en los lugares templados desarrollados, periodo de incubación de 21 días, y es un potente gatillo de inflamación que produce lo mismo que micoplasma. Si se dan cuenta, los atípicos, incluyendo los virus, tienden a provocar mucha hiperreactividad bronquial. Y ese es un factor por el cual mandamos muy seguidos al butamol, y es por la hiperreactividad bronquial. ¿Ok?
puede dar afecciones severas, puede complicarse con derrames, neumotórax, son enfermedades que pueden afectar al intersticio, pueden tener complicaciones como otitis media, eritemas, artritis reactiva, síndrome de Guillain-Barré, miocarditis, endocarditis, meningoencefalitis. Se ha relacionado también con algunas otras enfermedades como esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, clamidia pneumoniae, es un potente disparador de hiperactividad bronquial mediado por IgE. Y después tenemos la más rara, que es la famosa citacosis, que es una enfermedad infecciosa causada por clamidia tarsis, un tipo de bacteria con mayor frecuencia que afecta pues, a las aves, ¿sí? Y da muchos tipos de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos seca, y puede causar neumonías. Ok, y rara vez suele ser mortal, entonces esto se da más frecuentemente en personas que convivimos con aves. En lo personal, soy una persona que ya convivo menos, pero convivimos mucho con todo tipo de aves. Bien, entonces el algoritmo del paciente con infección por un agente atípico es sospecha de infección por el agente atípico, paciente con criterios de hospitalización en caso de que tenga dificultad para respirar, radiografía de tórax, neumonía multifocal, ahorita vamos a ver los patrones, neumonía focal, neumonías intersticiales regularmente. Muchos de los gérmenes, yo les he estado comentando desde que comenzamos con esto, que la gran mayoría va a presentar afectaciones intersticiales. Estamos hablando de neumonías atípicas. Pueden presentar, ¿cómo se llama? Consolidaciones, desde luego que sí, pueden presentar consolidaciones, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver en el diagnóstico radiológico en quién sospechamos si hay una consolidación, en quién sospechamos si hay focos múltiples. Ok, entonces agarramos, hacemos PCR, algunas veces hacemos IgM o IgA y damos el tratamiento específico. Pacientes con buenas condiciones, ¿sí? Ambulatorias, se puede manejar en forma ambulatoria, adelante, se da tratamientos en base al aspecto clínico, ¿sí? Y tomamos nuestras placas y damos tratamiento de acuerdo a lo que tengamos. Ok, dice diferencias entre neumonía típica y atípica, los criterios clínicos. En la típica es comienzo abrupto, tos, expectoración purulenta, fiebre, disnea, dolor pleurítico, consolidaciones, síndromes pulmonares. En la típica comienzo insidioso, puede dar tos o no puede dar tos, a veces no hay correlación entre el aspecto del paciente y lo que estamos viendo. Sí, puede dar síndromes extrapulmonares. Los patrones radiográficos, ya les he comentado que las neumonías atípicas nos dan más patrones de tipo intersticial. Los típicos, patrones de consolidación o bien de focos múltiples, ahorita vamos a hablar de eso. Y en los paraclínicos, a veces la biometría está normal, pero aquí puede haber linfocitos igual como si tuviéramos una neumonía viral. Muchas veces por eso es difícil diferenciarlos entre una neumonía viral. Y es por eso que mucha gente enseguida manda antibióticos, pero lo peor del caso es de que se equivocan porque mandan ceftriaxona, ¿no? Bueno, si estás sospechando, si estás dudando de que sea una neumonía viral, o sea, una neumonía, que tenga una neumonía, pues dale claritromicina, no pasa la gran cosa. Sí, menos resistencia otra vez. Ok, esto no nos va a pasar, esto también. Ok, seguimos con la clasificación, y esto ya lo hemos hablado. Las neumonías se clasifican según las adquiridas en la comunidad, las nosocomiales o asociadas al ventilador y las asociadas al paciente inmunocomprometido. Ahora sí, etiología, ya hemos hablado que pueden ser virales, bacterianas, micóticas o parasitarias. Ya hablamos de esa clasificación. Ahora sí, las neumonías también se clasifican según su localización radiológica en lobares, segmentarias, focos múltiples e intersticiales. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Y chavos, hablamos muy rápidamente de neumonías atípicas. ¿Sí? Ahorita ya vamos a entrar ahora al aspecto radiológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una neumonía? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de... ¿Mande? Yo sí tengo una duda.
Sí, En mija. en el caso de las neumonías atípicas respecto a los virus, ¿cuál sería el primer, digamos, agente causal o en lo primero que debemos de pensar? Con un virus, siempre virus, ¿eh? Sí, pero ¿cuál sería, digamos? ¿Cuál virus? Ajá, No, pues puedes presentar, si es un niño en un sincicial respiratorio, puede ser un ujú, influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, los que hemos comentado, pero siempre antes que nada son virus. Y ambos, tanto los atípicos como los virus, nos van a dar hiperreactividad bronquial. Hemos hablado que la hiperreactividad bronquial es un término de fisiología, eso lo hemos comentado. Sin embargo, lo utilizamos para entender a aquel paciente que está haciendo broncoespasmos fácilmente. Y en este caso, siempre tenemos que sospechar en los virus. Fíjense que es muy común, demasiado común, ver a los niños que hagan de cuenta que llegan con asma. De hecho, es el tratamiento y todos lo saben. Cuando llega el paciente, el principal disparador de una sibilancia ya sabemos que es un virus, pero a veces el paciente no resuelve. Y ya le estás dando broncohilatador, doctor, sigue igual, hasta que le das el antibiótico. ¿Y por qué resuelve? Ah, porque el paciente seguramente traía un micoplasma, tenía un germen atípico y no era simplemente un virus. Una biometría hemática nos ayuda, desde luego que nos ayuda, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí te contesté tu pregunta, mija? sí, doctor, gracias. Sí. Lobares, segmentarias, de focos múltiples e intersticiales. Aquí se las traté de poner. Hemos hablado de que es una bronconeumonía y que es una neumonía no lobar. Aquí pueden ver lo que muchos le llaman bronconeumonías, como esos pequeños focos. A términos prácticos es lo mismo, ¿eh? Para términos prácticos. Esta es una neumonía lobar, por ejemplo, ¿sí? Y si yo veo una neumonía lobar, me voy a regresar. Aquí está. Aquí tiene su broncograma aéreo. ¿Cuál es el germen principal de una neumonía lobar? Estreptococo pneumoniae. No estoy diciendo que los demás no lo sean, ¿eh? No estoy diciendo eso. Simplemente que muchas veces el diagnóstico, como dicen que lo haces empírico. A mí esa palabra no me ha gustado, aunque ya por más que lo he tratado de entender, no es un empirismo como tal, puesto que tenemos un conocimiento científico. Sí, aunque una vez ya habíamos hablado sobre eso, sobre qué era empirismo pero lo hacemos en base a los aspectos clínicos. De hecho, el diagnóstico de neumonía es clínico. Entonces, aquí tenemos una neumonía lobar, y lo primero que sospecho es un estreptococo pneumoniae. Y desde aquí decides qué antibiótico le vas a dar. Obviamente que tú dices, chin, le doy la ceftriaxona, ¿no? No, ¿por qué? No. Si lo tengo así, lo más seguro estreptococo puede ser un atípico, pues no lo sé, probablemente sí, claritromicina. Aquí tenemos neumonías lobares, ¿sí? Neumonías lobares. Ahora sí, a ver, ¿qué tan chicho? Es que aquí aparece ya no está para hacer, porque se debe decir en dónde se localiza esta neumonía, sino a nivel anterior o a nivel posterior. Pero aquí en la placa, en la lateral, ya estamos viendo que es una neumonía del síndrome del lóbulo medio. ¿Sí? Bien. Neumonías del lóbulo superior derecho, neumonías del lóbulo superior derecho, todo lo que se ha afectado, neumonías del lóbulo medio, todo lo que abarca. Recuerden que cuando tenemos afectados los segmentos anteriores, siempre vamos a tener radiopacidades, y se va a perder la silueta cardiomediastinal. Y estamos hablando que todos los segmentos afectados son los anteriores. Neumonías del lóbulo medio derecho, lóbulo inferior derecho, ¿sí? Es como un repaso a que ustedes agarren y sepan ubicar las lesiones. Para eso nos sirven las laterales, las PA y las laterales, ¿ok? Lóbulo inferior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo, me voy muy rápido aquí, lóbulo superior izquierdo con la língula, en fin, la famosa língula, ¿ok? Bien. Ahora sí, aquí que tenemos, aquí tenemos a un niño que tiene una neumonía y que tiene además un derrame pleural. Aquí tenemos una sonda y aquí tenemos la neumonía.
¿Dónde se ve el broncograma aéreo? Sí se ve. Aquí lo tienen. ¿Sí lo logran ver, mis chavos? Jóvenes. Jóvenes. ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Creo que ahorita como la clase es en línea, la diapositiva se logra apreciar un poco mejor. Eso no lo habíamos apreciado si lo hubiéramos hecho en presencial. ¿Ok? Según su localización radiológica, neumonías de focos múltiples, vean ahora sí cómo están aquí los focos múltiples. ¿Cuál es el agente causal de neumonías de focos múltiples? En primer lugar, estafilococo. Entonces ustedes ya ven una placa así, china en la madre, pues te voy a tener un estafilococo. El paciente, obviamente que el paciente está mucho más grave que una neumonía lobar. Aquí el semblante del paciente es mucho peor, está más grave, está con dificultad para respirar, se ve mucho más mal. Entonces pueden ustedes ver aquí estos focos múltiples. Ojo, y aquí quiero comentarles que hace muchos años luz, ustedes todavía ni habían nacido, cuando yo empecé a mis primeros pacientes adultos, recuerden que yo soy neumólogo pediatra, y yo recuerdo que la primera vez que vi un cáncer diseminado de un adulto, pensé que era una neumonía de focos múltiples. Estaban las zonas así como en escopeta. Dije, no, pues esto es, y vi la paciente, empecé a dar tratamiento y vi que no evolucionaba bien. Dije, no, esto no es neumonía, esto es otra cosa, esto es cáncer. Y ahí fue que conocí a mi buen amigo el doctor Abel Arango, porque le envié el paciente a Abel, y ahí nos hicimos amigos con un paciente que tenía cáncer. Entonces, cuidado, porque en los adultos, tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales. No son los mismos los niños que los adultos en este aspecto. Entonces, yo veo una placa así en un niño, estoy sospechando, en una neumonía por estafilococo. Aquí la pueden ver, neumonías de focos múltiples, no son esas neumonías localizadas, sino son en varios sitios. ¿Ok? Y puede ver que este tipo de neumonías empiezan a desarrollar este tipo de imágenes, muchos conocidos como neumatoceles o piobulas. Nosotros, y ese es el feeling de nosotros, que vamos a darles un nombre a esas imágenes. Es el feeling de la neumología pediátrica del doctor Pérez Fernández, el cual yo soy, tengo que ser una persona que la debo de transmitir, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a ese tipo de lesiones? Lesiones hiperlúcidas, wow, hiperlúcidas, no hipertensas. ¿Qué es una lesión hiperlúcida hipertensa y qué es una lesión hiperlúcida no hipertensa? Una lesión hiperlúcida hipertensa es aquella lesión hiperlúcida que me desplaza la silueta cardiomediastinal. Esa es una lesión hiperlúcida hipertensa. Lesión hiperlúcida no hipertensa es aquella lesión hiperlúcida que no desplaza la silueta cardiomediastinal. En este caso, esta es una lesión hiperlúcida no hipertensa. ¿Por qué? Porque no me está desplazando la silueta cardiomediastinal. ¿Ok? Ya no vamos a hablar de bulas, no vamos a hablar de neumatoceles, simplemente de lesiones hiperlúcidas no hipertensas o de lesiones hiperlúcidas hipertensas. ¿Ok? Los neumonías intersticiales. Ya hemos hablado que el primer agente de una neumonía intersticial, ¿quiénes son? Pues los virus. ¿Quiénes le siguen? Las neumonías atípicas. Y aquí a veces es un poquito difícil, como acaba de mencionar su compañera, sí, hacer el diagnóstico entre qué virus voy a sospechar y qué otro virus no lo va a tener, pero finalmente los dos nos van a dar patrones intersticiales. Los pueden llegar a dar zonas de consolidación ambos, sí, nos pueden dar, aunque más son de tipo intersticial. ¿Ok? Tenemos aquí neumonías intersticiales, ¿ok? Con y sin tratamiento. Ok, y alguien dice, ay, ¿para qué pone el doctor un hombre con un cacho velludo ahí? No, pues muy fácil. Es un paciente un joven de 36 años de edad que no llegó con neumonía. Un hombre de 36 años de edad no tiene por qué darle neumonía, ¿sí? Y le dio una neumonía por micoplasma. Ok, vamos a ver placas. Ok, ¿esto qué es? Esta es una lesión. Aquí no se ve una opacidad total del pulmón del lado izquierdo completamente, ¿sí? No sabemos si es una neumonía o no es una neumonía.
¿Ok? Pues aquí sí puedes, estoy de acuerdo contigo en que no hay broncograma aéreo, no es una neumonía clara, pero sí podría tener un poco de derrame pleural. Habría que así, aquí hay que ver el aspecto clínico. Y era un paciente con derrame pleural. Aquí lo pueden observar, las zonas de derrame. Efectivamente, era un paciente o es un paciente con derrame pleural. ¿Qué edad tiene este paciente? Es que no alcanzo a ver. Jacinto Margarito Lara, no me acuerdo, pero es un paciente con derrame pleural. Ok, aquí seguimos teniendo el derrame pleural. Bien, no ha desplazado, pero es un paciente con derrame pleural. Aquí estamos con derrame. Es muy importante y eso se los quiero a todos, que nos podemos equivocar, pero no, pues no debemos de hacer cosas como esta. Aquí no se borra el nombre del médico, obviamente, porque quiero que den una crítica sana a esta receta. A este paciente le recetaron Conviven en aerosol, 2 disparos cada 4 horas por 3 días y después 2 disparos cada 8 horas por 3 días y después un disparo cada 12 horas. Le restaron Seretide. Seretide es fluticasona más, más un beta 2 de acción prolongada, salmeterol, meticorten y acitromicina. Díganme en dónde está el error o si la receta es clara y a lo mejor la estoy presumiendo. Haz de cuenta que no fuera un paciente aún con una neumonía, que fuera un paciente con asma. ¿Qué opinarías? Esa tal vez ¿sí? Este paciente pesa 71 kilos, ¿no? Es un paciente 7 kilos, sí es cierto, 7 kilos, tiene un año. Y tiene 37,8, tiene fiebre. Tiene algo, a ver, chavos, entre todos. ¿Qué opinas de esa receta? ¿Está bien, está mal? Y si hay errores, ¿dónde está el error? Chavos, a ver, Saúl, Doctor, ¿no es por la forma en que le receta el Conviven? la forma en la que recetó el Conviven. Ajá, porque le dice que primero son 2 disparos cada 4 horas y luego otros 2 disparos cada 8 horas. Y ¿Cómo se pues, receta el Conviven? ¿Cómo se receta el Conviven? Ok. Mm, ¿Alguien más para terminar? Porque tienen clase de gineco, ¿no? ¿O ya no tienen clase de gineco? Todavía están, bueno. En eso lo vamos a dejar. Analicen, tómenle ahí una captura de pantalla y mañana me dicen el análisis de esto. ¿Ok? Bueno, mis chavos, mañana terminamos neumonías y espero comenzar el lunes tuberculosis, lo poquito que logremos terminar. Para el examen, ya sabe que mi semestre es con la secretaria, ya hablé con ella para que no tengamos ningún problema. ¿Ok? Entonces, nos vemos, no mañana, ¿ok? Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, pero tenemos que avanzar, ¿ok? ¿Sale, mis chavos? ¿Ok? No mañana. A ver, y yo, analizan esta receta que vimos al gracias, final. doctor. ¿Ok? Vale, pues mis chavos, cuídense. ¿Eh? Vale.
Gracias, doctor. Gracias, doctor.